Aunque mucho ha cambiado desde 1918, es probable que los sentimientos compartidos en los escritos de esta pandemia anterior resuenen con los lectores modernos. Cuando Norman Beckett, un historiador y empresario de Montpellier, Vermont, contrajo la gripe en el otoño de 1918, relató sus síntomas con gran detalle. Al escribir en su diario, el hombre de 42 años describió que se había despertado con una fiebre alta, un dolor de cabeza terrible y un virus estomacal. Intenté llamar al doctor Watson por la mañana, pero no pudo venir, agregó Kent. En cambio, el médico le aconsejó a su paciente que colocara paños engrasados y una botella de agua caliente alrededor de su garganta y pecho. Tomó un polvo de Seydlitz, similar a Alka-Seltzer, alrededor de las 10 y lo vomitó pronto, así que tomó 2 cucharadas de aceite de ricino. Entonces comenzaron los movimientos y pasé buena parte del tiempo en el asiento. El relato del historiador de Vermont, alojado en la Sociedad Histórica del Estado, es uno de los innumerables diarios y cartas escritos durante la pandemia de gripe de 1918, que mató a entre 50 y 100 millones de personas en solo 15 meses, con los historiadores y las organizaciones instando a los miembros del público a mantener sus propios diarios en medio de la pandemia de COVID-19. Estas reflexiones centenarias representan no solo recursos históricos invaluables, sino fuentes de inspiración o incluso diversión. La historia a menudo puede parecer a nuestros estudiantes como algo que les sucede a otras personas, escribe el historiador de la Guerra Civil y educador de secundaria Kevin M. Levin en su blog, pero el momento presente les ofrece una oportunidad única para crear su propio registro histórico. El trabajo de un historiador a menudo implica leer detenidamente páginas sobre páginas de documentos de fuentes primarias como diarios, un hecho que coloca a estos investigadores en una posición para ofrecer consejos útiles sobre cómo los posibles periodistas de pandemias podrían comenzar. En primer lugar, sugiere Laura Vogt, del Museo y Monumento Nacional de la Primera Guerra Mundial, solo escribe, dándote la libertad de describir lo que realmente te interesa, ya sean tus emociones, los medios o lo que sea estás viendo en Netflix. Nancy Bristow, autora de American Pandemic, The Lost Worlds of the 1918 Influenza Epidemic, aconseja a los escritores que incluyan detalles específicos que demuestren cómo encajan en el mundo y la pandemia en sí, desde la información demográfica hasta la evaluación del impacto del virus en tanto las esferas públicas como personales. Ejemplos de temas relevantes incluyen la economía, mensajería política, nivel de confianza en el gobierno y los medios de comunicación, y discusión de lo que está sucediendo en términos de relaciones con familiares y amigos, vecinos y colegas. Otras consideraciones incluyen elegir un medio que asegure la longevidad de la revista, intente imprimir entradas escritas a través de una aplicación de diario electrónico como el Día 1, pensó Journey en lugar de contar con el poder de permanencia de Facebook, Twitter y otras plataformas de redes sociales, dice Vogt, y desafiando la sensación de presión asociada con la necesidad de documentar la vida durante un momento histórico simplemente escribiendo lo que viene naturalmente. Escribir un diario no debería ser forzado, dice Levin. No hay reglas. Es realmente una cuestión de lo que tomas como importante. Si todo lo demás falla, mira al pasado, específicamente las misivas de 9 siglos que se muestran a continuación. Aunque mucho ha cambiado desde 1918, es probable que los sentimientos compartidos en los escritos de esta pandemia anterior resuenen con los lectores modernos y, al hacerlo, tal vez ofrezcan un punto de partida para quienes navegan en situaciones similares en la actualidad. Muchos de estos diarios optaron por dedicar espacio a reflexiones aparentemente mundanas, descripciones del clima, por ejemplo, o chismes compartidos por amigos. Que estos temas cotidianos aún logren mantener nuestra atención 100 años después es un testimonio del valor de la escritura orgánica. Las sociedades históricas estatales se encuentran entre los registros más destacados de los diarios y la correspondencia de la gente común, y a menudo llevan a cabo las minuciosas tareas de transcribir y digitalizar documentos escritos a mano. Las citas presentadas aquí,
extraídas en gran parte de las colecciones de las organizaciones locales, se reproducen fielmente, sin ajustes por faltas de ortografía o uso moderno. Edith Coffin, Colby, Mahoney, de la Sociedad Histórica de Massachusetts, entre 1906 y 1920. Edith Coffin, Colby, Mahoney de Salem, Massachusetts, mantuvo 3 diarios diarios con fragmentos de su apretada agenda de socialización, compras y administración del hogar. La mayoría de las entradas son bastante repetitivas, ofreciendo un registro simple de lo que hizo Mahoney y cuándo, pero, el 22 de septiembre de 1918, cambió de enfoque para reflejar la pandemia que se extendía por los Estados Unidos. Justo y frío. Pa y Frank están aquí para cenar. Acaban de regresar de Jefferson Islands. Rob jugó al golf con el Dr. Ferguson y el Sr. Warren. Eugene F. fue al hospital el viernes. Con gripe española. 1500 cajas en Salem. Bradstreet Parker murió ayer por eso. 21 años de edad. 4 días después, Mahoney informó que Eugene había sucumbido a la gripe. Varios miles de casos en la ciudad con una gran escasez de enfermeras y médicos, agregó. Los teatros, iglesias, reuniones de todo tipo se detuvieron. Rob, el esposo de Mahoney, tenía previsto servir como portador de una palidez en el funeral del 28 de septiembre de Eugene, pero contrajo la gripe y aterrizó en la cama todo el día con fiebre alta, cabeza atada y globos oculares doloridos. Para el 29 de septiembre, un día hermoso y templado, según Mahoney, Rob estaba mucho mejor, quejándose solo de una garganta ronca. La imagen más amplia, sin embargo, permaneció sombría. Otro conocido, James Tierney, de 37 años, también había muerto de gripe y, como señaló el autor de la revista, el doctor dice que no hay signos de disminución epidémica. Franklin Martin, de la Biblioteca Nacional de Medicina, a través de la investigación de Nancy Bristow. En enero de 1919, el médico Franklin Martin se enfermó mientras viajaba a casa desde una gira por la posguerra por Europa. Su registro de esta experiencia, escrito en un diario que mantuvo para su esposa, Isabelle, ofrece un colorido retrato del costo físico de la influenza. Poco después de sentirse frío todo el día, Martin desarrolló una fiebre de 105 grados. Alrededor de las 12 en punto comencé a sentir calor. Tenía tanta fiebre que temía encender la ropa. Tuve una tos que me arrancó las entrañas cuando no pude reprimirla. Estaba oscuro. Seguramente tuve neumonía y nunca estuve tan triste e incómodo en mi vida. Entonces descubrí que estaba entrando en un diluvio de transpiración y, aunque debería haber estado más cómodo, estaba más triste que nunca, añadió el médico, cuando finalmente llegó la luz. Era un espécimen de miseria, no podía respirar sin una tos insoportable y no había esperanza en mí. La escritura de Martin difiere de la de muchos hombres, dice Bristow, en su expresión de vulnerabilidad. Por lo general, explica el historiador, los hombres que intercambian correspondencia entre ellos están realmente haciendo este esfuerzo para ser muy valientes. Siempre disculpándose por estar enfermos y descubriendo qué tan rápido volverán al trabajo. O, diciendo, que nunca se enfermarán, que no van a ser víctimas de esto. El diario del médico, con su tratamiento golpe por golpe de lo que era enfermarse realmente, representa un punto de vista realmente inusualmente profundo y visceral. Según Bristow, Violet Harris tenía 15 años cuando la epidemia de influenza golpeó su ciudad natal de Seattle. Sus diarios de secundaria, contados por la nieta Elizabeth Weiss en un artículo reciente de USA Today, inicialmente reflejan una ingenuidad infantil. El 15 de octubre de 1918, por ejemplo, Harris informó alegremente, se anunció en los periódicos de esta noche que todas las iglesias, espectáculos y escuelas permanecerían cerradas hasta nuevo aviso, para evitar la propagación de la gripe española. Buena idea, diré que lo es, igual que cualquier otro niño de la escuela, calculo. La única nube en mi cielo es que la junta, de la escuela, agregará los días perdidos al final del período. En poco tiempo, sin embargo, la enormidad de la situación se hundió. La mejor amiga de la adolescente,
Rena se enfermó tanto que apenas podía caminar. Cuando Rena se recuperó, Harris le preguntó qué se siente tener gripe, y ella dijo, no la contraiga. 6 semanas después de que Seattle prohibió todas las reuniones públicas, las autoridades levantaron las restricciones y la vida volvió a la normalidad. También el tono de irreverencia ingeniosa de Harris. Escribiendo el 12 de noviembre, ella dijo, la prohibición se levantó hoy, no más máscaras. Todo abierto también. The Romance of Tarzan está en el Coliseo Cine, como lo fue hace aproximadamente 6 semanas. Me gustaría verlo terriblemente. La escuela abre esta semana, jueves. ¿Alguna vez? Como si no hubieran podido esperar hasta el lunes. N. Roy Grist. Fort Evans, un campamento militar a unas 40 millas de Boston, fue uno de los sitios más afectados por la epidemia de influenza de 1918. El 1 de septiembre, unos 45,000 soldados que esperaban ser desplegados en Francia fueron estacionados en el fuerte. Para el 23 de septiembre, según la Sociedad Histórica de Nueva Inglaterra, 10.500 casos de gripe habían estallado entre este grupo de militares. El médico N. Roy Grist describió la devastación a su amigo Burt en una carta gráfica del 29 de septiembre enviada desde la sala quirúrgica No. 16 de Devens. Estos hombres comienzan con lo que parece ser un ataque de gripe, y cuando son llevados al hospital desarrollan rápidamente el tipo de neumonía más viscosa que se haya visto. 2 horas después de la admisión, tienen las manchas de caoba sobre los pómulos, y unas horas más tarde puede comenzar a ver la cianosis que se extiende desde las orejas y se extiende por toda la cara, hasta que es difícil distinguir a los hombres de color del blanco. Es solo cuestión de unas pocas horas hasta que llegue la muerte, y es simplemente una lucha por el aire hasta que se asfixien. Es horrible. Uno puede soportar ver morir a 1, 2 o 20 hombres. Pero ver a estos pobres demonios caer como moscas te pone los nervios de punta. En promedio, escribió el médico, alrededor de 100 pacientes murieron cada día. La carta de Grist es una descripción notablemente distinta y precisa de cómo era estar en medio de esto, dice Bristow, y luego continúa hablando de lo difícil que es ser médico. Esta sensación de no poder hacer todo lo que uno quisiera y lo agotador que es todo. Hacia el final de la carta, Grist nota cuánto desea que Burt, un compañero médico, estuviera estacionado en Fort Evans con él. Es más cómodo cuando uno tiene un amigo. Quiero encontrar a alguien que no hable de compras, pero no hay ninguno. No sé cómo. Lo comemos, dormimos y soñamos, por no hablar de respirarlo 16 horas al día. De hecho, estaría muy agradecido si me dejara caer 1 o 2 líneas de vez en cuando, y le prometo que, si alguna vez tiene una solución como esta, haré lo mismo por usted. Clara Horace. En septiembre de 1918, Clara Horace, de 18 años, escribió una carta a su futuro esposo, Reid Fields, un soldado estadounidense estacionado en Francia. Aunque su ciudad natal, Chicago, estaba en medio de una epidemia, la gripe era, en el mejor de los casos, una preocupación secundaria para la adolescente, quien informó. Alrededor de 400 personas murieron por ello en los Grandes Lagos. Un buen número de personas en Key también están sufriendo. Madre pensó que lo tenía cuando no me sentía bien, pero ahora me siento bien. Al pasar rápidamente de esta mención de la enfermedad, Horace pasó a rememorar a su novio con historias de la vida en Chicago, que consideró la misma ciudad antigua, aunque hay muchas cosas raras que suceden. Firmando con las líneas esperando que te sientas tan feliz como cuando jugamos bunco juntos. Horace agregó una última postdata: cada vez que no tengas nada que hacer, escríbeme algunas líneas, mientras veo una carta tuya como un gato mira a un ratón. Vogt, del Museo Nacional de la Primera Guerra Mundial, cita las cartas de Horace como algunas de sus favoritas en las colecciones del Museo de Kansas City. Está muy claro cuán similares son las edades entre los adolescentes y lo que les interesa, dice ella, y que se están cortejando mutuamente en estas cartas de una manera que lo haría un adolescente. Leo Baekeland. El inventor Leo Baekeland, creador del primer plástico comercializado del mundo,
Documentó su vida prolíficamente en diarios, cuadernos de laboratorio, fotografías y correspondencia, según el Centro de Archivos del Museo, que alberga 49 cajas de documentos del inventor. El diario de otoño de 1918 de Baekeland ofrece resúmenes breves de cómo la epidemia afectó a sus seres queridos. El 24 de octubre, informó que un amigo llamado Albert estaba enfermo de gripe. Para el 3 de noviembre, Albert y sus hijos estaban mejor y fuera de la cama, pero ahora, su esposa está enferma de neumonía. El 10 de noviembre, el inventor simplemente declaró: la esposa de Albert está muerta, un mensaje directo al que hizo eco una semana después, cuando escribió que su criada, Katie, fue enterrada esta mañana. Quizás el sentimiento más expresivo encontrado entre las entradas de Baekeland, de 5 que tenían influenza. 2 muertes. Dorman Bekent, desde los 11 años hasta su muerte a los 75 años en 1951, Dorman Bekent registró su vida en diarios y cartas. Estos documentos, ahora en manos de la Sociedad Histórica de Vermont, donde Kent trabajó como bibliotecario durante 11 años, documentan todo, desde las tareas de su infancia hasta sus puntos de vista sobre el New Deal de Franklin Delano Roosevelt y el progreso profesional de sus hijos. De particular interés es el diario de otoño de 1918 de Kent, que contiene descripciones vívidas de su propio combate con la gripe. El 24 de septiembre, escribió: como se mencionó anteriormente, desperté a las 7 am enfermo. No se levantó ni trató de hacerlo. Tenía fiebre alta, un dolor de cabeza terrible cada minuto durante todo el día y también me dolía el estómago. Intenté llamar al doctor Watson por la mañana, pero no pudo venir. Nos dijo en cambio qué hacer. Paños engrasados con inflamación todo el día y alrededor de la garganta y el pecho, y la mayor parte del tiempo sostuvo una botella de agua caliente en la garganta. Tomó un polvo de Seydlitz alrededor de las 10 y lo vomitó pronto. Así que tomé 2 cucharadas de aceite de ricino. Luego comenzaron los movimientos y pasé una buena parte del tiempo en el asiento. Hay mucha gripe en la ciudad. Kent se recuperó en unos pocos días, pero cuando pudo reanudar sus actividades normales, sus 2 hijos habían contraído la gripe. Afortunadamente, los 3 sobrevivieron a la enfermedad. A principios de octubre, Kent participó en un censo puerta a puerta del número de víctimas de la enfermedad. Examinando 2 barrios en Montpellier el 2 de octubre, él y sus compañeros voluntarios registraron 1.237 enfermos en la cama, 1.876 enfermos o recuperados y 8 muertos en una noche. Al día siguiente, Kent informó que 25 han muerto en Barreau y las condiciones empeoran todo el tiempo. Tiempos terribles. Donald Kinney Wallace, de las colecciones y archivos especiales de la Universidad Estatal de Wright, parcialmente transcrito por Lisa Powell de Dayton Daily News. Donald Kinney Wallace, un agricultor de New Carlisle, Ohio, estaba sirviendo en el ejército estadounidense cuando estalló la pandemia de 1918. El diario de guerra del soldado detallaba las condiciones en la enfermería de su unidad, y la respuesta del ejército a la crisis. El 30 de septiembre, Wallace escribió: estuve en nuestra sala de enfermos todo el día, pero no estoy mejor, tuve fiebre todo el día. Esta noche, el doctor me trajo un poco de caldo de res, que fue el primero que comí desde el viernes pasado. Nuestra sala estaba cercada del resto de la barraca colgando mantas sobre un alambre que se extendían por el techo. El 4 de octubre, el agricultor todavía enfermo agregó: todavía no está bien, pero cualquier cosa es mejor que ir al hospital. 2 hombres de allí tienen gripe española mala y no se espera que vivan. Lavamos todas las ventanas y pisos con solución de creolina esta noche. Wallace sobrevivió a su enfermedad y la guerra, muriendo en 1975 a los 78 años. Aunque los escritos de Wallace no hacen referencia a la situación en su ciudad natal, Bristow señala que muchos soldados expresaron preocupación por sus familias en la correspondencia enviada desde el frente. Recibes estas cartas de soldados que están tan preocupados por sus familias en casa, dice, y no es lo que nadie esperaba. Su trabajo consistía en dejar de ser soldados,
y la familia se preocuparía por ellos. Y ahora, de repente, las cosas cambian, y es realmente inquietante. Él envió la Jackson Kent, de las colecciones de historia digital de la Universidad Estatal de Utah. Cuando los hijos de él envió la Jackson Kent donaron sus diarios a la Universidad Estatal de Utah, ofrecieron una descripción adecuada del propósito de estos documentos. Al igual que muchos escritores de diarios, Kent utilizó su diario para reflejar su vida diaria, sus idas y venidas, sus pensamientos, sus deseos, sus alegrías y sus decepciones. El 1 de noviembre de 1918, la residente de Utah de toda la vida escribió que tuvo un dolor de cabeza fuerte todo el día y no logró mucho. Me sentí muy incómodo cuando descubrí que estaba expuesto a la gripe el miércoles. En la tienda, Kent escapó de la gripe, pero su esposo, Melvin, llamado Mel en su diario, no tuvo tanta suerte. Aún así, Melvin logró recuperarse por completo, y el 18 de noviembre, su esposa informó, mucho mejor y vestida hoy, casi agotado por la preocupación y la pérdida de sueño. Tanta enfermedad y muerte esta semana, pero un gran rayo de luz y esperanza sobre el resultado de la guerra como la paz llegó el pasado. Curiosamente, Kent también señaló que las celebraciones celebradas para marcar el final de la Primera Guerra Mundial habían provocado un repunte involuntario de la enfermedad. Debido a la alegría y la celebración, escribió, esta enfermedad de la gripe aumentó en todas partes.